Si alguien no está de acuerdo, pues también lo puede decir. Entonces, bueno, chicos, pues primero que nada, felices Pascuas, espero que hayan descansado mucho, espero pues que hayan reflexionado mucho y bueno, que les hubiera servido esa Semana Santa para descansar. Entonces, bueno, eh, en la última sesión, pues si no estoy mal, vimos el tema de regímenes y trabajamos pues el tema de la retroalimentación de las notas y hasta ahí vamos. Entonces vimos pues las grandes características de los regímenes y me gustaría saber si nosotros alcanzamos a ver unas diapositivas del régimen de tributación simple o no, cuando vimos los tipos de régimen. Creo que no, profe, de tributación No, simple. profesor, no la alcanzamos a ver. Bueno, excelente. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver, perdón, que acá, ¿me están escuchando o no? Sí, profe. Ah, bueno, qué pena, es que acá se escuchó como entrecortado, entonces me salió un avisito acá que tenía que cerrar algunas aplicaciones, pero bueno. Entonces, bueno, chicos, hoy vamos a ver el tema del régimen simple de tributación, ¿listo? Pues a ver las características, qué periodicidad deben de tener en cuenta, cómo se deben de registrar, y ya dentro de 8 días vamos a ver cómo todo el proceso de cobro coactivo ante la DIAN. La siguiente semana vamos a ver el tema de sanciones, ¿sí? ¿Qué tipo de sanciones existen, los beneficios que hay sobre sanciones? Y ya luego vamos a ver el tema del presupuesto, el presupuesto fiscal y cómo se hace. Hay una actividad que yo quiero hacer con ustedes, pero no he podido hacer, quiero hacerla con varios grupos, no solo con ustedes, pero no la he encontrado. Resulta que yo deseo que nosotros analicemos la reforma tributaria o el proyecto más bien de reforma tributaria que está, para que nosotros vayamos identificando desde la planeación fiscal, pues nosotros podemos identificar qué beneficios tributarios se pueden tener en cuenta o se pueden tomar con esta reforma tributaria para así hacer una planeación tributaria pues bastante fuerte, ¿cierto? Pero también pues nosotros que estamos viendo pues el tema de planeación de lo tributario, pues cuáles son los aspectos más relevantes que van a impactar pues a las personas jurídicas, tanto a las personas jurídicas como a las personas naturales. Por eso me gustaría verlo. El objetivo de esta, pues, es que lo empecemos a trabajar por capítulos, pero resulta, yo les voy a contar, se supone que el proyecto de ley debería estar en la página del Senado y no la he encontrado, la he buscado desde que supuestamente se la presentaron al Senado, pero no está. La he buscado por muchas fuentes y no la he encontrado. Consulté con una compañera que trabaja en la DIAN y me dice, acá los abogados nos dicen que hay mucho hermetismo con el proyecto de ley, que se llama Proyecto de Ley Solidaridad Sostenible, que hay mucho hermetismo, por lo que va a impactar fuertemente pues, el bolsillo de todos los colombianos, entonces que no la han publicado. O sea, no sé si es que yo la estoy buscando mal, no sé. Voy a seguirla buscando y apenas la tenga, ese es un material que vamos a tener para trabajar por ahí 2 sesiones, porque es súper importante. ¿Listo? Entonces, verlo desde el punto, y es de recordar, ¿no? Pues como ustedes bien saben, el proyecto, cuando hablamos del proyecto o del borrador, no queremos decir pues que se vaya a dejar así definitivo. Recordemos que para que un proyecto de ley se convierta en ley, pues debe surtir unos procesos, ¿cierto? El primero pues es que se revise si no es anticonstitucional, ya el segundo pues lo revisa la sección de la Cámara y del Senado pues desde el tema fiscal, y ya el tercero es que se vota en, como tal en el Congreso, ¿cierto? Se vota, los de la Cámara dan unos votos, los del Senado dan unos votos, entonces ya de ahí se aprueba. Ahora, puede ser que en el borrador voten que algunos artículos vayan o no vayan, pero
sí es importante, así nosotros tengamos el borrador y así no sea lo que va a quedar, perdón, es importante que la conozcamos, ¿sí? Y más nosotros, desde el tema, es decir, yo digo, todos los colombianos pues la deberían de revisar cuál va a ser el impacto, pero pues ahorita tenemos dos dificultades. Uno, que algunas personas pues simplemente no le prestan atención a esto, no les interesa. Y el segundo es que no la yo personalmente la he buscado y la he buscado y la he buscado y no la he encontrado. Si de pronto alguno de ustedes por X o Y motivo la tiene, pues le agradecería que me la enviara. Y más sin embargo, pues yo voy a continuar la tarea de buscarla. Entonces, dicen, como yo les venía contando, que hay mucho hermetismo pues, con relación a este proyecto, pues por los cambios sustanciales que tienen. Yo no sé si sea cierto o no, pero pues bueno. Entonces ahí yo sigo en la tarea de buscarlos y de pronto ya la otra semana la consigo, la trabajamos la otra semana, etcétera, etcétera. Bueno, porque pues hay que tener bastante claro, por ahí yo conseguí una presentación que el gobierno le envió a los gremios, pero son solo 20 diapositivas. Entonces eso no tiene sentido y obviamente pues o sea, verlo desde ese punto no tendría sentido porque está como diciendo en qué se va a invertir lo que se va a recaudar. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, se dirá, ay, sí, se necesita esa plata, pero pues tenemos que verla desde fuera. ¿Listo? Entonces, bueno, en el parcial o en el primer corte nosotros habíamos visto la historia de los impuestos, habíamos visto la historia de la DIAN y habíamos visto los aspectos relevantes de algunos regímenes tributarios, ¿verdad? Identificamos, yo les contaba que era bueno que lo trabajáramos, el tema de cómo ha cambiado el nombre de los regímenes y las responsabilidades, y hoy pues vamos a ver el régimen simple de tributación. Como yo les había contado, eh, ya tengo el dato aproximadamente de 330.000, de acuerdo a la semana pasada, creo que les dije de 330.000 empresas que comprende todo el tema empresarial en Colombia. 25.000 se han pasado o están en el régimen simple de tributación. Puede ser que aumente, puede ser que no. Entonces, bueno, porque a pesar de que salió en el año 2019, aún es relativamente nuevo. Aún la gente no lo conoce, no tiene algunas características, entonces acá pues lo vamos a ver con mucho más volumen y mucho más espacio. Lo vamos a ver, se los voy a explicar. Voy a dejar un foro, porque recuerden que con el foro, pues nosotros también nos sirve para las notas, el tema de los foros, ¿listo? Que ya arrancamos con un foro la sesión pasada. Y básicamente las notas las vamos a sacar de los foros y el parcial, ¿listo? Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a arrancar el día de hoy con la presentación de régimen simple de tributación. Esta presentación me gusta mucho porque esta la trabajó la DIAN, la hizo la DIAN en una capacitación en la cual yo estuve, pues ellos no la suministraron a los asistentes que fuimos a esa capacitación, entonces es muy chévere que la DIAN la suministre. Sugerencias, recomendaciones, esta semana es de capacitaciones en la página de la DIAN para que busquen, mañana hay una capacitación, si no estoy mal, de nómina electrónica, de actualización tributaria. Pasado mañana también va a haber otra capacitación, entonces pues para que ustedes estén bastante atentos, ¿listo? Y ¿Dónde sale eso? bueno, yo en el Facebook sigo a la DIAN y ahí en la DIAN va sacando sus notas, qué capacitaciones va dando, con qué alianzas tiene, también entrega calendarios tributarios, también entrega tips, y allí cuando ustedes empiecen a seguir a la DIAN, les empiezan a traer una sugerencia de Defensoría al Ciudadano DIAN, ella también es como una parte ahí agregada de la DIAN, de la Defensoría pues del contribuyente, y ellos también hacen capacitaciones y van muy de la mano con las de la DIAN. Entonces pues es bueno allí, uno se inscribe ahorita con el toma virtual, se inscribe y la toma virtual ustedes pueden estar en su casa, la van tomando, ¿sí? Yo no les digo que las hagamos, pues, por ejemplo, en una clase, porque desafortunadamente, pues, hasta ahora no hay ninguna capacitación.
pero sí sería chévere que ustedes la tomaran y de acuerdo a eso pues sacáramos algunos puntos de vista. De hecho, esas capacitaciones son muy interesantes porque uno va dejando algunas preguntas en el chat, por ejemplo, cuando son Facebook en vivo, Facebook Live, uno va dejando unas preguntas y al final que terminan la charla, las responde. Siempre es la misma persona que hace las capacitaciones de régimen simple. Yo no me acuerdo ahorita el nombre, pero un señor Calvito, y el tipo siempre las hace. Él fue el que implementó el régimen simple de tributación. Él es el que hace todas las capacitaciones y él siempre trata de responder todas las preguntas que uno le deja allí en el Facebook. También a veces responde otras que no les compete a él, entonces es bastante interesante. Y muchas veces, pues el ejercicio es interesante porque en esas capacitaciones están colegas, contadores, o muchas veces los compañeros, los colegas son los que le responden a esas dudas. ¿Listo? Entonces, bueno, primero que nada, yo se los he dicho y he sido bastante insistente, pues esta es una diapositiva que emitió la DIAN. Obviamente lo que busca la DIAN es que más personas se incluyan en este régimen de tributación simple. ¿Cuál es el objetivo? Formalizar los contribuyentes. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues ellos buscan, les voy a hacer un contexto para que sepan en qué va a estar enfocada la presentación. Pues ellos buscan si, obviamente, yo formalizo, ¿cierto? A algunos empresarios, es decir, unos empresarios que la DIAN no tiene de radar por X o Y motivo, ¿sí? Puede ser porque hacen muchas transacciones en efectivo, porque, mmm, porque muchas veces ha pasado, yo digo, la DIAN a veces es muy rápida, muy oportuna, cuando tiene evasores, de ir a cobrarles, de ir a hacerles embargo, pero otras veces yo digo, la DIAN es muy lenta en algunos casos y no entiendo por qué. Por ejemplo, yo conozco clientes que manejan altas sumas de dinero y tienen propiedades y todo, y la DIAN nunca los ha requerido, nunca. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero hay otro tipo de clientes que no tienen como ese perfil y la DIAN no requiere. U otro tipo de clientes, la DIAN no se embarga y nunca les hizo un requerimiento ni nada de eso. Eso lo vamos a ver en el cobro coactivo. Entonces, no sé si es que no los tienen dentro del radar o qué es lo que pasa, pues por lo que ya ustedes saben con la información exógena, con la información que emiten los bancos, con todo esto, pues ya todo debería estar cruzado, pero no es así. Entonces, el gobierno nacional, pues, ¿qué es lo que quiere? Si yo tengo una persona a informar, pues el solo hecho de que yo la formalice, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Pues que se aumenta la carga tributaria, o más bien no la carga tributaria, el recaudo por parte del Estado. Si hay más recaudo, pues hay más presupuesto, hay más flujo de caja. No sé si ustedes escucharon lo que dijo hoy el ministro de Hacienda, que pues me parece terrible, no he visto las noticias, eso lo escuché en la radio, pero que digan que una nación tiene flujo de caja para 6 semanas, yo digo, o sea que la nación está en quiebra, o sea que cómo le van a pagar a esos trabajadores del Estado de acá en mes y medio, o sea que cómo va a ser para operar el Estado, el tema de salud, de vigilancia, etcétera. Si dicen eso es gravísimo, eso es como si yo dijera, el banco está en quiebra, entonces vamos a ver qué implicaciones económicas trae y bueno, yo diría, entonces no sé, tocará endeudarnos, tocará vender empresas públicas, etcétera, etcétera, de acuerdo a eso para lograr flujo de efectivo. De pronto eso es una medida que se está buscando, una emergencia económica, para que entregue unas facultades especiales al presidente, pero a mí se me hace, o sea, lo que dijeron hoy se me hace gravísimo, gravísimo, gravísimo. Y fuera de chiste, la gente fácilmente podría salir de acá mañana a hacer un paro, un bloqueo, porque pues si no hay plata, entonces ¿qué va a pasar con los empleos del Estado? Porque él dijo, tenemos flujo de caja para funcionar por 6 meses, pero no especificó si teníamos sueldos, si era para el arriendo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, que sea verdad o que no, pues que lo hubiera dicho así aseveradamente, así sea verdad, grave, porque pues puede crear una crisis económica, bueno, no sé, esto puede traer muchas consecuencias, vamos a ver qué pasa. O de pronto yo estoy exagerando mucho porque yo lo estoy viendo macro. Pasarán 6 semanas y me dicen, sí, ese profe es más exagerado, pero bueno. Entonces, bueno, ¿a qué quiero llegar yo? Obviamente,
como el Estado buscaba formalizar estos, entonces estas diapositivas las hizo la DIAN. Entonces la DIAN va a buscar pues que este tipo de régimen es el que le conviene a todos. Pero recuerden, no es así, ¿sí? En este tipo de régimen pueden estar personas naturales, ¿sí? En este tipo de régimen pueden estar empresas, ¿sí? Bueno, no todas las empresas, ya lo vamos a ver. Pero esto no es para todo el mundo, no es para todas las personas naturales, no es para todas las empresas, entonces yo tengo que hacer un buen análisis tributario, que ahí es donde parte mi planeación fiscal para decirle al contribuyente o a mi cliente, ¿le conviene o no le conviene estar en este régimen simple de tributación? ¿Listo? Ya lo vamos a ver si le conviene o no y vamos a hacer un ejercicio desde lo financiero, desde los ingresos, a ver cómo sería la carga que él tendría. ¿Listo? Y pues ya queda potestad del cliente. Bueno, ¿cuál es el objetivo o las finalidades del régimen simple? Ya vamos a arrancar para no echar más chacha. Reducir las cargas formales y sustanciales de los contribuyentes. Cuando habla de las cargas formales y sustanciales, está hablando de cargas de pago y adicional, cargas de presentación de impuestos. ¿Listo? 2, simplificar y facilitar el cumplimiento de la obligación tributaria, es decir, que el contribuyente pague e impulsar la formalización. ¿Listo? Ya lo vamos a ver más claro porque dice impulsar la formalización. Qué pena. Aquí, pues, como les estoy hablando, esta es de una capacitación de la DIAN, entonces va a estar muy enfocado a que esto es lo mejor de lo mejor. ¿Listo? Entonces, no, esto yo no les estoy diciendo que es lo mejor de lo mejor. Puede ser algunas empresas que sí sea lo mejor de lo mejor, o puede ser para otras empresas que no. Y otra cosa que yo les quería contar, por ejemplo, con el régimen, con todo el tema de facturación electrónica ahorita, de lo que se puede deducir o no deducir de renta, hablábamos hoy en la tarde con un colega y él me decía, bueno, no, con un colega docente, trabaja en otra institución, y me preguntaba muy jovialmente, me decía, venga Miguel, ¿y cómo hacen los contadores? Porque yo veo que acá eso empiezan a cruzar y a cruzar y a cruzar y finalmente no hay impuesto a cargo. Entonces yo quiero saber cómo lo hacen. Entonces yo le dije, bueno, pues muy seguramente ahorita también lo hacen, sí, pero ahorita ya es un poco más complejo por el tema de la facturación electrónica. Lo que pasa es que yo le decía, fácilmente, antes, o sea, estoy hablando años atrás, alguien se iba para una litografía, se inventaba el nombre de una empresa, y empezaba a generar facturas y empezaba, con esas facturas empezaba a cobrar y empezaba a cruzarlas. Y cuando llegaba el requerimiento de la DIAN, pues se llevaban sus facturas y todo, y se cruzaban, y la DIAN muchas veces no podía problema. Por eso era que había el cartel del IVA, por eso, no sé si ustedes escucharon que unos funcionarios de la DIAN creaban empresas ficticias para cruzar los IVA y para robarse así como 2.000, 3.000 millones de pesos. Esas personas resultaron en la cárcel. También hay varios casos de varias empresas que estuvieron allí. Era por esto, o la causa era esta. Entonces yo le decía, ahorita con los controles que tiene la DIAN, desde mi punto de vista, yo digo, pues que no sea imposible, no, porque desafortunadamente acá en Colombia, echa la norma, echa la trampa. Entonces, ¿qué pasaba? Yo le decía, pues es muy complejo por el tema de la facturación electrónica, porque ya la DIAN autoriza la factura o no, y se la envía a usted. Y ya después, pues, si usted no tiene facturación electrónica, pues no se puede deducir. Entonces, si no se puede deducir impuestos, pues, ¿qué se va a deducir? O sea, usted puede contablemente llevar un gasto inflado de, de unas facturas tipo POS, etcétera, ¿sí? O de unos gastos que no están asociados a la actividad que se dedica a hacer la empresa. Usted los puede llevar allá, pero usted en ningún momento se los va a poder deducir. Usted los contabiliza, pero no se los puede deducir. Lo mismo ahorita con la entrada en vigencia, como ustedes bien saben, de la nómina electrónica. Y les cuento y les voy dando un abrebocas. Bueno, antes de la Semana Santa, yo estuve en una capacitación, pues por acá, también con la DIAN. Entonces, la DIAN va a sacar también, como está la solución gratuita de la DIAN de facturación electrónica, también van a sacar la solución gratuita para la nómina electrónica. En estos momentos están trabajando en eso para sacar el proyecto, y van a hacer también las 3 vías. La solución gratuita de la DIAN, que uno la adquiera con un proveedor tecnológico, o el desarrollo propio, también va a ser así como tal. Entonces, bueno, van a haber muchos controles, que eso es lo que busca finalmente el Estado, pues que no se escape nada para el Estado
y pues así contribuyan. Recuerden que de acuerdo a nosotros, a la Constitución Política, nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de contribuir con el Estado. Bien, entonces bueno, entonces la importancia de la formalización. En el 1.7 del Producto Interno Bruto se estima la evasión en renta, es decir, el 1.7 del Producto Interno Bruto, ese 1.7 es lo que se hace de evasión de renta. ¿Listo? Fuente, comisión de expertos. Yo les voy a contar, esta no fue la última comisión de expertos que se presentó, porque esta capacitación yo la tengo del año 2019. Entonces, habla de otra comisión de expertos. Bueno, la evasión del IVA se estima entre el 1.2 y el 3.6 del Producto Interno Bruto. Pónganle cuidado al dato, entre 10.5 y 31 billones. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Si las personas no evadieran el IVA, no necesitaríamos una reforma tributaria, porque más o menos entre estos montos es que está la nueva reforma tributaria. ¿Listo? Fuente la DIAN y el Fondo Mundial Internacional. Firmas informales producen 2.5 menos veces que sus partes formales. Es decir, aquí habla que las empresas que son formales producen más que las informales. ¿Listo? 24 billones deja de percibir el sistema pensional por cuenta de los ocupados informales. Fuente del Consejo Privado de Competitividad. Aquí habla, básicamente, acá está hablando de ese trabajador que yo tengo informal, que para este caso no sería trabajador, sería un contratista o bueno, no sé cómo llamarle, a esa persona que yo no le pago salud y pensión o que lo hago ir por horas, a eso se refiere este ítem, que de esos 24 billones de pesos deja de recibir el sistema pensional. Y se deja de recaudar, y se deja de recaudar 4 billones por la permanencia de informales con capacidad de pago de régimen subsidiado, pues acá está hablando también de la salud. ¿Listo? Bueno, entonces vamos continuando. Vamos continuando. ¿Qué beneficios? Y acá pues obviamente yo solo les voy a traer beneficios. Dice, con una sola declaración anual se pueden pagar 6 impuestos. Se puede, no se van a pagar porque algunas empresas no tienen esa carga tributaria de esos 6 impuestos. ¿Listo? Entonces se va a pagar el impuesto simple, ¿sí? El impuesto simple que va a ser el sustituto del impuesto de renta y complementarios, ¿sí? Se va a pagar allí el impuesto nacional al consumo, ¿sí? Se va a pagar también ahí, en ese mismo formato, la ganancia ocasional, industria y comercio, y avisos y tableros. Dice acá, con un solo recibo se anticipa el pago hasta 6 impuestos. Se anticipa el IVA del simple, el impuesto nacional al consumo, industria y comercio, avisos y tasas volveril y sobretasa volveril. ¿Listo? Entonces acá hay una ventaja para aquellas empresas, y acá pues es latente la ventaja. Recuerden que si tienen dudas o si quieren intervenir, pues lo pueden hacer, no hay problema. Aquí hay una ventaja que ya yo como contador no voy a tener que estar pendiente de, ay, se me pasó el IVA, esta empresa tenía que pagar el IVA y a mí se me pasó. Esta empresa yo tenía que presentar el RTICA y se me pasó. O yo tenía que presentar el ICA y se me pasó. No, lo que pasa es que acá, que ya lo vamos a ver, yo voy a presentar un impuesto al año y unos anticipos. ¿Listo? Esos anticipos pues están organizados de forma bimensual o cada 2 meses. Esto ya lo vamos a ver más claro a continuación. Otro beneficio que tiene el simple, ¿sí? Se pueden descontar los pagos realizados por el empleador a pensiones, ¿cierto?
Recordemos que en pensiones, el recaudo para pensiones, pues debe ser del 16%, el cual el trabajador se le descuenta el 4% y el empleador se le tiene que pagar el 8%. Entre esos dos, perdón, el 12%. Entre esos dos porcentajes, pues de ahí se genera el 16%. Y es decir, acá le dicen, vea, los pagos que usted haga por esos trabajadores por pensión se los puede descontar. Entonces uno dice, ajá, bueno, ahí hay una ventaja. También, como ventaja, está que se pueden descontar el 0.5 de los pagos que reciba el contribuyente por medios electrónicos, entendiendo por medios electrónicos como transferencias electrónicas, pagos en NECI, etcétera. ¿Listo? Consignaciones en bancos, no, consignaciones en bancos, no, transferencias electrónicas, perdón. ¿Listo? Ese es otro beneficio. ¿Listo? Otro beneficio no está sujeto a retención en la fuente y tampoco están obligados a practicarlas. Ojo, estamos hablando de retención en la fuente y de y no les aplica, pero tampoco ellos aplican. ¿Listo? Con dos excepciones. Cuando hay retención en la fuente por concepto de pagos laborales, ¿listo? Es decir, ese trabajador supera los 85 VTs de ingreso, entonces ya le tienen que hacer la depuración en renta prácticamente para saber si le aplican o no retención en la fuente. Y sí pueden aplicar y también les pueden aplicar retenciones a título de IVA. ¿Listo? Y obviamente, pues acá no les aplican RETEIC. ¿Listo? Tampoco. Y el otro beneficio es que se pueden pasar al régimen simple por la página, no tienen que ir a ningún lado, simplemente hacen una actualización a RUT. Acabo de hacer una aclaración. De acuerdo a la norma, hasta el 31 de enero de este año, pues las empresas que venían con un régimen ordinario, llamémoslo así, o las personas naturales que eran personas naturales no responsables del IVA, o los responsables del IVA se podían pasar voluntariamente, ¿sí? Las empresas nuevas que se constituyan, o sea, hasta el 31, ese tipo de empresas, ¿sí? Y aquí hago otra aclaración. La DIAN tiene la facultad de pasar por emplazamiento al régimen simple de tributación, pero pues todavía no lo ha hecho, pero pues ahí tiene la facultad. Si es una empresa nueva que se constituya hoy, bueno, hoy o mañana, podría optar de una vez por el régimen simple de tributación sin esperar hasta el 31 de enero del otro año. Ya los que no, como dice la canción, el que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiere. Es decir, ya las empresas que quieren pasarse al régimen simple de tributación tendrán que esperar que se acabe este año y empezar a hacer sus trámites en la vigencia de enero, porque hasta enero del otro año lo podrán hacer. ¿Listo? Bueno, esos son los beneficios. Otro beneficio, el pago se realiza por medio de anticipos bimestrales que se presentan a través de las redes electrónicas. Y esto tiene una ventaja, ya les voy a contar, bueno, ya les voy a contar por qué tiene una ventaja. Dice, por pagos bimestrales, es decir, cada 2 meses. Entonces aquí yo podría verlo desde dos puntos de vista. Mi periodicidad del IVA me va a cambiar. Por lo general, entonces yo quiero que ustedes me recuerden cuál es la periodicidad del IVA. Ustedes que son todos pilos. ¿El IVA, profe? Sí, del IVA. Cuatrimestral. Bueno, es que creo que hay cuatrimestral y bimestral. Exactamente. Sí. Cuatrimestral y bimestral. ¿Listo? ¿Y de acuerdo a qué? Muy Y bien. ahí, profe, y anual según régimen Y simple anual, de tribución. Exactamente, ¿cierto? Pero es anual, digo yo, ahorita analizándolo, yo siempre he dicho es anual, pero es anual puede pasar a cada 2 meses, ¿cierto? Bueno, ¿y de qué depende que sea, antes de continuar, que sea cada 2 meses o cada 4 meses?
Profe, bimestral, pues, los grandes contribuyentes, personas jurídicas naturales que superen los 92.000 VTs. Exactamente. Recordemos o tengamos presente que todos los del simple, todos los que estén allí en el simple, venían de una periodicidad de cada 4 meses, ¿sí? Por los ingresos, ya les voy a contar por qué. Y ahorita ellos van a tener que presentar un anticipo cada 2 meses, ¿sí? Entonces ahorita yo pensándolo, que no lo había visto desde ese punto de vista, en ese anticipo, pues prácticamente ellos tendrán que presentar, la periodicidad les cambia a cada 2 meses y una final anual, ¿listo? O sea, hasta ahorita pensando, ya les voy a contar por qué. Resulta que en el formulario 2593, donde está el tema o el anticipo de régimen simple, pues hay que pagar el IVA que se facturó, ¿listo? Y ya lo vamos a ver más claro más adelante. Entonces, bueno, es decir, ahí se podría decir que esa periodicidad va a cambiar a cada 2 meses y a una final anual. Porque en esa anual, si yo pagué los anticipos, pues no hay problema, ¿cierto? O sea, si yo pagué los anticipos, la final me irá a dar cero, solo el último bimestre que me irá a dar a pagar. Pero bueno, ya lo vamos a ver. Ahora, aquí hay un beneficio, otro beneficio que no está acá, que yo les voy a contar cuál es. Resulta que la periodicidad como tal de régimen simple es anual, es decir, una vez al año, ¿cierto? Como es una vez al año, él está pagando pues anticipos, que es lo que estamos hablando, ¿sí? Si a él se le olvidó pagar, digamos que tenía la obligación de presentar y pagar el anticipo, voy a poner un ejemplo, hoy estamos a 7, digamos que tenía que pagar hoy y presentarlo, pero a la persona encargada o lo que sucedió, voy a poner un ejemplo que no debería suceder, al contador se le olvidó, ¿sí? Entonces, tiene una ventaja allí que no le van a cobrar sanción por extemporaneidad. Acá en el régimen simple, para los anticipos, ojo, ya se acaba la sanción por extemporaneidad. ¿Por qué? Porque es que usted tiene la obligación de declarar anual. Lo que usted está entregando es un anticipo. Entonces, enero, febrero, marzo, abril. Bueno, digamos, voy a poner un ejemplo. Digamos que yo el 7 hoy tenía que pagar el primer anticipo de enero, febrero. O sea, no nos va a cuadrar, pero pues hagámonos ese escenario. El siguiente anticipo que yo tendría que pagar sería en mayo, ¿cierto? Sería de marzo a abril. Entonces yo en marzo a abril podría presentar lo del anticipo del primer periodo, es decir, en enero y febrero, pero ¿cuál va a ser la característica? No va a haber sanción por extemporaneidad, pero sí van a haber intereses, ¿listo? Por no haber pagado en la fecha que es el anticipo, ¿listo? Esa es una particularidad, pues que ya la sanción de extemporaneidad se acaba si a mí se me olvidan los anticipos, pero si van a correr unos intereses de lo que yo tenía que haber pagado, digamos el 7, y lo pagué en los siguientes 2 meses. Van a correr unos intereses corrientes de acuerdo pues a lo que te ha estipulado la DIAN. Hago Entonces, una pregunta, señor, pero entonces eso no sería anual, igualmente un bimestral tiene que estar pagando. exacto, pero se elimina la sanción por extemporaneidad. O sea, yo tengo la obligación de presentar unos anticipos bimestrales, ¿cierto? Es cada 2 meses. Pero pues como la obligación sustancial en realidad es cada año, ¿sí? Entonces acá la disfrazaron, ¿sí? Usted va a entregar unos anticipos cada año, pero la obligación formal la va a presentar una vez al año, ¿listo? Pero ahí ya vine a jugar, ya les voy a contar cómo, ¿listo? Pero pues hay una ventaja que ya si a mí se me olvidó, se pasó o no se presentó ese pago de, de que no tenía la plata, entonces yo lo dejé para el otro mes, entonces yo lo que voy a pagar es eh, los intereses. Regálenme un segundo, qué pena.
Listo. Entonces y acá pues es una ventaja que tiene el régimen simple, que yo le estoy viendo desde mi punto de vista, que es qué pasa con las retenciones, con las declaraciones de retenciones en la fuente si no se pagan. ¿Qué características quedan? ¿O qué características tiene si no se paga? ¿Mm? A ver, ustedes si se acuerdan de las retenciones en la fuente. Profe, que se pueden pagar al final. Más o menos. Pero ¿cuál es la otra característica? Ah, que no paga las sanciones tampoco. Otra. Ustedes han, Eh, dime, ¿ustedes han no. escuchado el término de ineficaces? Entonces, para ustedes, ¿qué es ineficaz? ¿Qué para ustedes Que qué no es? cumple. Lento. Bueno, entonces, ineficaz, presten atención a lo que pasa con las retenciones en la fuente. Resulta, y eso es un tema que se tiene que analizar muy bien con la compañía. Resulta, les voy a poner un ejemplo. Está la compañía ABC, la Profe, compañía, sí señor. que no pagan el día que se les cumple, como por decir la fecha. Bueno, ya les voy a contar. Esa es extemporaneidad, pero bien, Edwin, gracias. Resulta que, eh, digamos que la compañía ABC tiene una característica que la compañía ABC pues es un poco desordenada en todo el tema administrativo y tributario. Eso conlleva a que los días de pago de los impuestos, pues ellos no tengan el dinero para poder pagar los impuestos. Entonces, también, ¿qué conlleva? Que ese es el análisis y eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a analizar. Que voy a poner un ejemplo. De acuerdo al análisis que se le hizo a la compañía ABC, ha pagado 8 millones, 9 millones, 10 millones de pesos en solo intereses y sanciones. Porque yo creo que les conté el caso de una cliente que tuvo que pagar como 50 millones de pesos de IVA, pero de esos 50 millones de pesos, básicamente 25, la mitad, era por concepto de sanciones o de intereses. Entonces, bueno, resulta que eh, la compañía a veces pues tiene esa característica. Entonces, ¿qué pasa? El contador es muy eficaz, ¿cierto? Entonces él dice, bueno, así no vayan a pagar, acá está la declaración porque pues ese es mi trabajo. Eh, perdón, porque ese es mi trabajo, pero resulta que muchas veces uno le entrega, y eso pasa muy seguido, porque yo lo he vivido, uno entrega su declaración de retención en la fuente y que, resulta que el contribuyente o el cliente se le olvida y no la paga. Entonces resulta que pasados 2 meses, para la DIAN se entiende que esa declaración es ineficaz. Cuando hablamos de una ineficacia, quiere decir que sea como no presentado ante la DIAN, así el contador la haya presentado. ¿Listo? Entonces, ese es un problema que tienen algunas empresas, muchas empresas que por flujo de caja no pagan y dicen, ah, bueno, yo pago después, y resulta que estas declaraciones de retención a la fuente de 2 meses no pagas, quedan ineficaces. Y yo tengo que volver a liquidarla, volver a presentarla. Y en algunos casos, cuando son ineficaces, uno llama a la DIAN y la DIAN me dice, sí, es que usted tiene unas declaraciones de renta, de retención en la fuente de estos periodos, usted las presentó, pero son ineficaces. Entonces, allí, ¿qué pasa? Muchas veces, pues la DIAN le llega a uno el requerimiento y le liquida o le entrega una liquidación sugerida o lo liquida por emplazamiento, que eso también pues lo vamos a ver cuando veamos el tema de cobro coactivo cuando hacen embargos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el régimen simple? Digamos que yo llego y no pago y simplemente pues me van a correr unos intereses. Aquí no habla que esas declaraciones van a tener o van a ser ineficaces. Entonces, eso, pues, desde mi punto de vista, es una ventaja, pero como les digo, como yo les indico, para las empresas que no tienen un buen control, que no tienen un buen flujo de caja. Esto para otras empresas, pues, eh, no será tan beneficioso, etcétera, etcétera. Bueno,
Vamos con el siguiente beneficio que nos habla acá la DIAN. Dice, el número 6. Para los municipios y distritos se tienen los siguientes beneficios. Se fomentará la formalidad en los sectores productivos del municipio, se generará un mayor recaudo, especialmente en aquellos que no están teniendo recaudos importantes de ICA, se simplificará el cumplimiento de las obligaciones tributarias y se disminuirán los costos de transacción asociada a ella. Cuando habla de los costos de transacción, pues obviamente está, ustedes saben, como bien saben, pues los impuestos se pueden pagar en cualquier banco, por eso pues no es de gratis. Al municipio a la deben de cobrar una comisión. ¿Qué pasa acá? Pues que esa comisión se elimina. ¿Por qué? Porque ya el que hace el recaudo, pues es la DIAN es el que le entrega la comisión al banco y el banco, y la DIAN, perdón, le entrega lo que corresponde al municipio. Entonces ya ahí se acaba pues como un intermediario entre el municipio y la entidad bancaria. Bueno, recibirán información oportuna del pago de ICA en todo el país, lo que les permitirá realizar labores adecuadas de fiscalización. Entonces, bueno, en algunos casos, en algunos municipios que no tienen el acuerdo, sí toca ir a pagar el saldo directamente al municipio, y en otros, que ya son la gran mayoría, que está el acuerdo, simplemente pues yo hago el pago directamente a la DIAN. ¿Listo? En el séptimo dice, exonerados de las partes parafiscales que trata el artículo 114-1, es decir, salud, lo aportado por el empleador, SENA y CBF, ahí hay un error en esa diapositiva. Entonces, ojo, estos, o sea, recuerden que este beneficio no solo existe para el régimen simple, este beneficio existe para todas las empresas que tengan estos requisitos, sino que acá pues básicamente lo que habla es que pues la empresa no va a perder ese beneficio que ya tiene adquirido, pero debe cumplir con estos requisitos, y estos son todas las empresas, así pertenezcan al régimen, al responsable del IVA, así sea un gran contribuyente, pues si cumple con estos requisitos, tiene el derecho a descontarse, llamémoslo a no descontarse, a no liquidar salud, SENA y CBF por parte del trabajador, del empleador, perdón, es decir, de la empresa. El requisito es que al menos tenga 2 trabajadores, si se trata de personas naturales, y o a partir del primer trabajador para personas jurídicas. Si yo tengo un trabajador por nómina, pues ya puedo estipular lo que me habla acá el artículo 114-1. Y recordemos que de allí nace de la autorretención en renta especial. ¿Listo? Entonces, básicamente, recuerden que la autorretención en renta especial es esa donde ustedes sacan el 0.4, 0.8 o el 1.6% de acuerdo al ingreso. Entonces, bueno, y acá yo quiero hacer una aclaración, que creo que siempre la hago, es decir, las empresas, digamos que mi empresa está constituida como persona jurídica, pero mi empresa no tiene un trabajador, yo tengo 3 contratistas, es decir, 3 personas que me prestan servicio. Como yo no liquido para fiscales, entonces no tendría que este beneficio, ¿cierto? Ni tampoco tendría y estaría obligado a practicar la autorretención en renta especial. Eso pasa con ese tipo de empresas. Pero si es una empresa que tiene al menos un trabajador por nómina, ya pues, tiene este beneficio. Y estoy hablando pues del beneficio para llevarlo asociado a la autorretención. ¿Listo? Acá pues obviamente en el régimen simple, pues las empresas no van a liquidar esa autorretención en renta especial, en el ingreso o en la venta. ¿Por qué? Porque no sería lógico. ¿Por qué? Porque ellos ya no van a pagar renta. Si yo no voy a pagar renta, por eso es que ellos no van a hacer retenciones en la fuente, ¿cierto? Entonces sería ilógico también que hicieran una autorretención por renta porque pues no tendría contexto. Entonces lo quería llevar un poco para que ustedes conocieran pues por qué se hace la autorretención en los otros regímenes, ya que estoy acá. ¿Listo? Voy a continuar con los requisitos que, como les digo, este beneficio no solo lo tiene el régimen simple, sino que las empresas que cumplen con estos requisitos. Dice, trabajadores que vengan menos de 10 salarios mínimos. ¿Por qué? Digamos que somos 4 trabajadores y hay 3 que ganan menos del mínimo, pero de los 10 mínimos, perdón, pero hay uno que gana más de los 10 salarios mínimos, pues por ese trabajador se pierde el beneficio. ¿Y a qué quiero llegar? O sea, digamos por el trabajador 1, 2 y 3 que ganan menos de 10 salarios, pues yo me puedo seguir tomando el beneficio,
pero el trabajador 4 que gana los 10 salarios mínimos mensuales vigentes, pues por él o por lo que yo liquido por ese trabajador, no me tomo el beneficio, pero solo de ese trabajador y de los otros 3 sí me lo tomo. A eso viene el tema de los trabajadores que vengan menos de 10 salarios mínimos. En todo caso, atendiendo a las normas del artículo 114-1 del Estatuto Tributario, pues allá es bastante claro. Vamos a continuar. ¿Quiénes sí pueden acceder al régimen simple? Este dato está desactualizado, ya les voy a decir cuál. Las personas naturales, las personas jurídicas que desarrollen su actividad bajo una estructura empresarial, ¿a ustedes qué les suena que desarrolle su actividad como una unidad empresarial? ¿Qué les suena a ustedes a eso? ¿Qué les suena a ustedes eso? ¿No? ¿Ninguno? Profe, lo escuché entrecortado. ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué les suena que desarrolle su actividad bajo una estructura empresarial? ¿Como las franquicias? Más o menos, más o menos. Bueno, entonces yo les voy a contar porque también esto es un término nuevo y yo lo tengo que dejar claro. Les voy a contar cómo puede ser una unidad empresarial. La unidad empresarial, puede o funciona para la DIAN, ¿sí? Como es decir, digamos, si yo soy una persona natural, ¿cierto? Yo, Miguel Peña, y yo tengo varios contratos de prestación de servicio, ¿sí? Pero yo trabajo desde mi casa y solo yo soy el que trabajo, yo no puedo trabajar como una estructura empresarial. Para la DIAN, ¿qué fuera una estructura empresarial? Que yo como Miguel Peña tuviera 3 contratos de prestación de servicios, pero contratar a una persona o 2 que tuvieran un local arrendado, ¿cierto? Eso sería como si funcionara como bajo una estructura empresarial, ¿cierto? Entonces, para la DIAN, en algunos casos será una estructura empresarial y otros no. ¿Listo? Eso habla cuando se encamina el tema de estructura empresarial. Las empresas o personas naturales con ingresos en el año inmediatamente anterior hasta 80.000 VTs. Por eso yo les decía que todos los que se pasan a este régimen, pues su periodicidad del IVA, entre comillas, va a pasar de cada 4 meses a cada 2 meses, ¿sí? Porque los que presentan declaraciones cuatrimestral son los que tienen ingresos inferiores a 92.000 VTs, ¿cierto? Entonces acá pasarían ellos. Este valor está desactualizado, toca actualizarlo con el del 2020, voy a hacer la operación acá. De una vez sería 80.000 por la OET del 2000, serían 2.848 millones y un poquitico más. ¿Listo? Entonces, bueno, y que cumplan las obligaciones tributarias de carácter nacional y local. Venga a ver si ya acá dice algo más y si no. Bueno. Cuando habla acá de que cumplen las obligaciones tributarias de carácter nacional y local, quiere decir que estén al día. Entonces ya vamos a ver en la próxima clase, por ejemplo, que si yo no estoy al día, pues yo qué facilidades tengo para poderme poner al día con la DIAN cuando me entra un cobro coactivo, etcétera, etcétera, pues yo lo puedo manejar. Si yo debo un impuesto del ICA, pues muy seguramente no podré acceder al régimen simple de tributación. Si yo debo un impuesto o una retención, no podré acceder al régimen simple de tributación porque tengo que estar al día en el tema impositivo. ¿Listo? Entonces, bueno. ¿Quiénes no pueden acceder al simple? No pueden acceder las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes. Las personas naturales sin residencia en el país o sus establecimientos permanentes. Las personas naturales que configuren los elementos propios de un contrato de realidad laboral o una relación legal y reglamentaria. Cuando hablamos de estos dos temas, ahí nos vamos un poco a derecho laboral. Entonces, básicamente es, si usted tiene un contrato laboral,
así no supere las 80.000 VTs, sería ideal que uno tuviera un contrato laboral donde superara, donde llegara a las 80.000 VTs, imagínense. Tendría que uno que vengar más o menos 200 millones de pesos al mes, pero bueno. Una persona que tenga un contrato laboral, un contrato fijo a término definido, pues no puede pertenecer a este régimen de tributación. O existe una relación legal y reglamentaria. Cuando habla de legal y reglamentaria, pues es decir que usted tenga un contrato de prestación de servicios, pero que cumpla con una subordinación, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, entonces ahí me preguntaría, ¿usted cumple una obligación legal y reglamentaria? Pues no sé. ¿Y a eso a qué se depende? Entonces, bueno, ¿de qué depende? Usted tiene que ir a la empresa a realizar su labor, a desempeñar su honorario o su objeto contractual. Sí. Ah, bueno, eso se considera para la DIAN una relación legal y reglamentaria. Entonces, pues para este caso, pues esas personas no podrían acceder al régimen simple de tributación. Continúo. Las sociedades cuyos socios administradores tengan una relación laboral con el contratante por tratarse de servicios prestados con habitualidad y subordinación. ¿Listo? Aquí quiere decir, si yo de pronto como socio de una compañía, ¿sí? Yo soy socio de la empresa ABC, ¿sí? Y tengo una relación laboral, ¿sí? Con esa misma compañía, es decir, yo soy el socio, el dueño, pero adicional tengo un ingreso como gerente de esa misma compañía, yo no me podré pasar al régimen simple de tributación. ¿Listo? Para que vaya quedando claro, porque pues esas son en las capacitaciones unas de las preguntas pues más como frecuentes también allí. ¿Listo? Profe, Dime. ay, qué pena contigo. Profe, es que no comprendí muy bien cómo así si es gerente y el Bueno, dueño de la empresa. ¿Cómo así, profe? exacto. Entonces resulta que muchas veces los dueños de las empresas, digamos, nosotros montamos una sociedad, voy a poner un ejemplo, Luisa, Yasmín, Alirio, Edwin y yo, y todos somos socios, ¿sí? Entonces, alguien dice, no, nosotros queremos que somos socios, entonces tenemos dos opciones. Vamos a dejar un gerente externo, ¿sí? Que haga la gestión y nosotros lo evaluamos cada año y nosotros simplemente nos dedicamos como socios a recibir las utilidades. O vamos a dejar un socio que sea el gerente y obviamente pues ese socio no va a trabajar gratis, entonces va a tener que, le tendremos que hacer por parte de la compañía adicional, pues que gane de su utilidad, pues que tenga un contrato bajo una vinculación laboral. Entonces, en ese orden de ideas, ese socio, ¿sí? O la sociedad de la compañía de nosotros, ABC, pues no podrá pasar al régimen simple de tributación. En ese caso, en el que nosotros tengamos alguno de los socios vinculados laboralmente. ¿Listo? Pero el Profe, socio, pero digamos, bueno, yo coloco el ejemplo. Lo que pasa es que, digamos, yo sí tengo una empresa constituida con mi novio sí, y él es el gerente, sí, como tal de la empresa. uh-huh. Entonces, nosotros no la podemos pasar a régimen simplificado. Bueno, aquí es donde uno empieza a cobrar. No mentiras, dice. Depende. ¿Cómo se le hace el pago a él como gerente? O sea, Por cuenta bancaria, profe. pero ¿qué Sí, tipo o sea, de relación laboral hay ahí? Es decir, él tiene un contrato de vínculo laboral, se le hacen todos los pagos de salud, pensión, de... sí, profe. No, en Sí, ese lo caso. normal. O sea, sí, él aparece, sí, o sea, él está constituido como tal, como un empleado de la empresa. No, ahí él no, o sea, la sociedad no podría. Ahí lo que tocaría hacer, porque hay una subordinación que es lo que habla acá este punto. Acá lo que se podría hacer para que esa empresa pasara al régimen simple sería que contrataran a otra persona o que los servicios que presta él fueran eventuales. Por ejemplo, lo que se podría hacer para que esa empresa o esa sociedad pudiera pertenecer al régimen simple de tributación. ¿Listo? Ahora, el socio, como tal, él sí podría pasar al régimen simple de tributación, pero la compañía no. ¿Listo? Esa sería la característica. Y allí tendrían un impedimento.
como tal. Y yo diría, el impedimento pues puede ser fácil de detectarlo, diría yo, o sea, estoy hablando sin conocer, por el tema que viene ahorita de la nómina electrónica. ¿Listo? Recuerden que las personas que tengan, creo que un trabajador o menos, ya deben de estar implementando la más tardar el 31 de diciembre de este año. ¿Listo? Entonces, esa sería la opción. La opción sería contratar a otra persona para que la empresa pues pudiera atender todos estos beneficios e identificar si es rentable o no. Y el ejercicio pues lo tienen que ya que hacer ustedes desde lo financiero, que esa es la planeación que toca entregarle al cliente. ¿Listo? Entonces ahí te queda el tema como para decir, bueno, ¿será que sí nos conviene pasarnos o no nos conviene pasar? ¿Listo? Lo que yo les digo, esta es una diapositiva de la DIAN, ¿sí? Y pues a mí me gusta porque yo la tomo como guía, pero pues muy seguramente acá estarán ofreciendo pues la panacea, porque pues la idea es que todo se formalice. Pero pues sí toca hacer el ejercicio desde lo financiero, mirar qué beneficios tiene la empresa. Ya vamos a hacer ahorita más adelante un ejercicio para mirar si en realidad le conviene o no, porque pues a muchas empresas no les conviene, o les da lo mismo, ¿sí? O sea, haciendo un ejercicio desde lo financiero, porque yo lo he hecho, les da lo mismo. Entonces hay personas que dicen, bueno, ¿y cuál es el beneficio? Entonces, si a mí me da lo mismo, yo no, pues la verdad, vea, el beneficio es que usted se obliga, así sea yo el asesor o tenga otro asesor, pues esa persona va a tener menos responsabilidades con relación a temas de IVA. Pero pues obviamente uno no lo va a plasmar así, porque si no ahí le dirán a uno, entonces ahora si yo me paso a régimen simple, pues como se le facilita el trabajo, pues yo le voy a pagar menos o hágame un descuento. Entonces uno no lo va a colocar así. Por ejemplo, uno se le podría ir por el tema de la retención en la fuente, que eso sería que si la retención en la fuente pues eh, no se paga, pues tiene unos efectos tributarios que es como si no se presentara, queda ineficaz. Entonces eso implica que se haga otra retención en la fuente. Entonces eso implicará que muy seguramente que la persona que se contrate, después de que uno no esté, pues va a cobrar eso adicional. Entonces eso sí se le puede decir al cliente, por ejemplo. ¿Listo? Entonces lo que yo les digo, aquí, no he dicho la DIAN no ofrece esto como la panacea, pero pues toca hacer bien el ejercicio. ¿Listo? ¿Quiénes no? Profe, una pregunta. Sí, señor. El impuesto simple es muy diferente, o sea, el que va a sustituir a la renta, que como tal que cambia o vienen pagando menos o cómo es ese tema, profe. Bueno, Ahí sí ya, sería como beneficio a la persona. bueno, ya lo vamos a ver, Johan. Ya O lo al- vamos a ver ahorita más adelante. Yo les voy a contar qué grupos hay, qué tarifas hay y cómo sería una liquidación dependiendo del grupo donde yo esté. Cómo sería en el régimen ordinario y cómo sería con el simple. Ya lo vamos a ver. ¿Listo? Y más adelante, para terminar, vamos a ver el formulario. ¿Listo? Que obviamente pues el formulario se Listo. simplifica mucho. Listo. Gracias, Johan, por la pregunta. ¿Quiénes no? Las filiales, subsidiarias, agencias, sucursales de personas jurídicas nacionales o extranjeras, perdón, o extranjeros no residentes, ellos tampoco pueden. Las sociedades que sean accionistas, suscriptores, partícipes de fideicomitentes o beneficiarios de otras sociedades o entidades legales en Colombia y en el exterior tampoco podrán pertenecer a este régimen. Las sociedades que sean entidades financieras tampoco pueden pertenecer a este régimen. Las sociedades que sean resultado de segregación, división o extinción de un negocio, que haya ocurrido en los 5 años anteriores al momento, eh, al momento de la solicitud de inscripción. Es decir, que de pronto, para hacer claro esto, para ser muy puntual y que en las capacitaciones sean, resulta que alguien, digamos que el ejemplo que yo les colocaba, Yasmith, Alirio, Geraldine, Edwin y yo tenemos una empresa. Entonces decimos, voy a poner un ejemplo, hicimos un ejercicio desde lo financiero y es muchísimo mejor a nosotros pasarnos al régimen simple. Pero resulta que esta empresa tiene unos ingresos muy altos.
por esa razón no puede pasar a régimen simple. Entonces, hagamos una jugada, pues creemos otra empresa y empezamos a emitir 2 facturas y cuando pum, se cumplan los ingresos, pues pasamos por otra. O sea, vean, yo digo, y me van a perdonar, yo digo muchas veces, y acá lo digo sin ánimo de ofender, muchas veces a quien uno les pide consejos, a quien uno les pide consejos, pues no tienen experiencia, entonces muchas veces le dan a uno un mal consejo, ¿sí? Y bueno, yo tengo muchos ejemplos para dar, pero pues me los reservo. Pero voy a poner un ejemplo, sería ilógico yo ir a pedir un consejo de comprar un carro a alguien que no ha tenido un carro, o que no ha comprado un carro nuevo si es que yo quiero un carro nuevo, ¿cierto? ¿A qué quiero llegar? Esta reforma tributaria o la ley que introdujo esta reforma tributaria, pues yo no sé qué descripción darle al ministro de Hacienda, porque el tipo es un vivazo, un vivazo en el sentido no de inteligente, sino de malicia indígena, lo que le llamamos. Yo no sé si ustedes recuerdan o tienen claro que esta persona o este ministro estuvo inmerso en los Panama Papers. No sé si ustedes se acuerdan o escucharon la noticia. ¿Sí recuerdan? Profe, ¿qué dijo que se ministro Que, que no le- que el ministro, yo no sé si ustedes recuerdan lo que sucedió con el ministro de Hacienda. Les voy Sí, a profe, generar. yo sí vi por ahí noticia de que él estaba involucrado en eso. Bien, entonces les voy a hacer la contextualización para que ustedes lo tengan claro. Eso fue hace como 2 años que salió bueno, el escándalo, la noticia. Resulta el tema de los bonos de agua. Entonces el tipo fue muy vivo, muy sagaz y creó una empresa para asesorar a los municipios para que crearan los bonos de agua. Pero él creó la empresa y, y la creó en Panamá. Entonces él recibía los ingresos acá y se los lleva para Panamá. Panamá es un paraíso fiscal. Cuando hablamos de paraísos fiscales es que existen muchos beneficios tributarios. Pero por temas políticos que teníamos con Panamá, Panamá no nos entregaba información tributaria de que nosotros le pidan. Lo que se da normalmente es que exista una colaboración entre países y se pide información pues, de algunos contribuyentes, el país la entrega, Panamá no entregaba esa información. Resulta que obviamente muchos colombianos crearon, o sea, tenían sus operaciones acá en Colombia y crearon sus empresas en Panamá, porque pagaban menos impuestos. Básicamente la razón es esa. Se llevan los ingresos de acá, se los llevan para Panamá y hacían una evasión claramente de impuestos. En eso hubo mucha gente, o sea, no estoy diciendo que solo fue ese caso particular. Caso que yo recuerde que sonaron por raticos en las noticias, Darío Arizmendi también estuvo ahí en los Panama Papers. Entre otros, la verdad, esos son los 2 que más recuerdo. Entonces resulta que él se llevó para allá y alguien decía, no, pero es que solo fueron 8.000 millones de pesos que le quedaron de utilidades, eso no es nada, o sea, eso no sirve de nada, bueno, en fin. Entonces yo digo, este tipo tuvo mucha malicia indígena para hacer eso, entonces por eso viene el concepto de acá. Dice, las sociedades, y este tipo fue el que hizo esa reforma tributaria que estamos viendo acá, por la cual generó el régimen simple. Dice, adicional, las sociedades que han el resultado de la segregación, división o escisión de un negocio que haya ocurrido en los 5 años anteriores al momento de la solicitud de la inscripción, ¿sí? Entonces, que de pronto el colombiano vivo pues de malicia indígena, de que no debería ser así, me dijo, oiga, vamos a hacer este régimen siempre de tributación. Y, y vean, yo les voy a contar algo que es un tema que ustedes, yo me imagino que ustedes cuando terminen acá van a continuar su carrera profesional, me imagino, no todos o algunos o la gran mayoría, como contadores, y es un tema que nosotros debemos de ir minimizando o algo así, es la figura que tiene el contador en la empresa, porque en la empresa es, págueme menos impuestos, pero es que no se puede. No, yo no sé, invéntese algo, haga algo, entonces nosotros no estamos para inventar, nosotros es para cumplir la ley y las normas, ¿cierto? Eh, entonces, si digamos, yo les diría, no, pues generemos 2 empresas, hacemos lo mismo, licitamos con las 2 y por esta vamos haciendo esto y por esta vamos haciendo esto y luego cruzamos y no pagamos impuestos y nos quedamos en el régimen simple. Entonces, la DIAN, no la DIAN,
el Ministerio de Hacienda pues vio esa opción, entonces dijo, estos, o sea, el beneficio es solo para otra gente, el resto de gente no se lo va a tomar. Entonces por eso dice esto, dice, habla bastante claro de que las sociedades que hayan resuelto segregación o que se debía como tal, pues no podrán pertenecer al régimen simple de tributación. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de segregación, pues estamos hablando de este tema. Y vean qué chévere, por ejemplo, yo he tomado muchas capacitaciones de régimen simple de tributación, muchas. O sea, yo cada vez que sale, vuelvo y la tomo, así sea lo mismo. Porque pues uno va tomando las capacitaciones y va viendo los comentarios de los colegas, y uno cada día aprende más, así sea la misma capacitación. Tal vez yo esta capacitación muy seguramente la habré dado a algunos de ustedes o a algunos de sus compañeros en el 2019, y tal vez yo en esta presentación, en esta capacitación no me demoraría más de 20 minutos porque no tenía el ámbito claro, pero ya con el contexto que se ha venido trabajando, pues ya no puedo hablar como con propiedad y decir, bueno, esto lo hacen por esto, esto lo hacen por esto. Entonces, bien, vamos continuando. ¿Quiénes no pueden pertenecer? Las personas naturales o jurídicas dedicadas a alguna de las siguientes actividades. Actividades de microcrédito, actividades de gestión de activos, intermediación en la venta de activos, arrendamiento de activos y o actividades que generen ingresos pasivos que representen un 20% o más de los ingresos brutos totales de la persona natural o jurídica. Entonces yo quiero que ustedes me cuenten para ustedes qué son esos ingresos pasivos. O cuando habla de esos ingresos pasivos a ustedes, ¿a qué les suena? Si yo les dijera, les tengo el negocio de los ingresos pasivos, entonces ustedes qué dirían. Presten atención, actividades de gestión de activos, intermediación en la venta de activos, arrendamiento de activos. Básicamente cuando habla de ingresos pasivos, son ingresos que no le representan a usted estar en una oficina todo el día, cumplir un horario, ¿cierto? Por Trading, ejemplo, profe. ¿cómo? Más o menos, Trading. sí, más o menos va por ahí, pero es que yo tengo un bien, entonces yo me dedico a arrendarlo y ya, y de eso es que yo le recibo y yo no tengo que hacer nada más. Eso habla de los ingresos pasivos, es decir, unos ingresos que se me generan básicamente por yo no hacer nada, ¿sí? Porque yo tengo una inversión allí. Eso habla de los ingresos pasivos como tal. Dice que representen un 20% más de los ingresos brutos, ¿listo? Si por ejemplo yo tengo arrendado una casa o 2 casas, pero mis ingresos son de 100 millones de pesos, voy a poner un ejemplo, y el arrendamiento de esas 2 casas al año me da 19 millones de pesos, yo puedo pasar al régimen simple de tributación. Si ya recibo 21 millones de pesos, pues ¿qué quiere decir? Que es el 21%, entonces no podría pertenecer al régimen simple de tributación. ¿Listo? Para que quede claro. Bueno, factoraje o factoring. ¿Listo? Recordemos que el factoraje o el factoring, ¿sí? Habla de la compra y venta de facturas, ¿sí? Recuerden que hay empresas que se dedican a este negocio del factoring y del factoraje, entonces pues habla de eso. ¿Listo? Esas empresas no pueden ser servicios de asesoría financiera y estructura de créditos. Para este punto, por ejemplo, nosotros los contadores, ya han habido muchísimas personas que han preguntado si podríamos acceder porque nosotros no prestamos servicios de asesoría financiera. Pero aquí los servicios de asesoría financiera están asociados al tema crediticio. ¿Listo? Para ser más claro. Siguiente ítem, generación, transmisión, distribución o comercialización de energía. Siguiente ítem, actividad de fabricación, importación y comercialización de automóviles, actividades de importación de combustibles, producción o comercialización de armas de fuego, municiones, pólvora, explosivos y detonantes, que básicamente pues esto lo tiene el Estado. Y bueno, aquí se me voló una diapositiva. Acá imagínense que dicen en qué grupos están distribuidos los regímenes simples de tributación. El régimen simple de tributación está dividido en 4 grupos.
Cada grupo va a tener unas tarifas específicas de acuerdo a sus ingresos y cada grupo va a tener pues unos ingresos y unas características especiales. ¿Listo? En el grupo 1 vamos a tener las tiendas pequeñas, mini mercados, micromercados y peluquerías. ¿Listo? Este grupo en particular va a tener una característica. Ellos, así cumplan con lo estipulado en el artículo 437 del Estatuto Tributario, en ningún momento son responsables del IVA. Es decir, digamos que yo tengo un mini mercado y ese mini mercado tiene unos ingresos de, voy a poner un ejemplo, tiene unos ingresos de, sí, el que va a poner está bien, de 300 millones de pesos. ¿Listo? Si mi mini mercado, perdón, estuviera en un régimen ordinario o no estuviera en ningún régimen, pues por los ingresos yo ya tendría que, que ser responsable del IVA. Acá el régimen simple me dice, vea, no se preocupe, independientemente usted si tenga ingresos de 1.500 millones, usted si se dedica a esa actividad no va a ser responsable del IVA. Pero ojo, solo en esas dos actividades. ¿Listo? Ya las actividades o las otras actividades que van a ser responsables del IVA, ¿sí? Son aquellas que están estipuladas en el artículo 437 del Estatuto Tributario. Estas, a las que hace referencia el Estatuto 437 del Estatuto Tributario, son aquellas que sus ingresos no son superiores a 3.500 VTs. En ese caso, esas no son responsables del IVA. Que tengan menos de un establecimiento, ellas no van a ser responsables del IVA. Que no sean agentes aduaneros, ellas tampoco van a ser responsables del IVA. Y se me ha olvidado, se me pasan dos, creo, si no estoy mal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas o las personas naturales, por ejemplo, que tengan ingresos superiores a 3.500 VTs, pues deben ser responsables del IVA. Si una persona natural, regálenme un segundito, por favor, un segundo. Bueno, entonces les estaba poniendo el ejemplo, qué pena con ustedes, que en el caso de las personas naturales, que sus ingresos fueran superiores a 3.500 VTs, pues ellos están en la obligación de facturar el IVA y son responsables del IVA. Pero digamos, voy a poner un ejemplo. Digamos que yo, Miguel Peña, me quiero pasar al régimen simple de tributación y mis ingresos son inferiores a 3.500 VTs, es decir, me gano al año 60 millones de pesos, un ejemplo. Trabajo como una unidad de negocio, es decir, tengo unos trabajadores, pago un arriendo.
Entonces, ¿a qué iba yo? Funcionó como unidad y me paso a régimen simple. Es decir, cumplo con todos los requisitos para pasarme al régimen simple y me paso. Pero no cumplo con las características para ser responsable del IVA. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sigo siendo régimen simple, pero no soy responsable del IVA. Y eso pues hay que dejarlo bastante claro, porque pues algunas personas o algunas empresas piensan que por pasarse a régimen simple, como no son responsables del IVA, ahora van a ser responsables del IVA. Entonces la característica pues no es esa. ¿Listo? Si yo soy una empresa, ¿sí? Si yo soy una empresa, pues obviamente por la característica de persona jurídica, ya desde cualquiera que sean mis ingresos, pues ya soy responsable del IVA. Entonces yo pasaría al régimen simple de tributación como responsable del IVA. ¿Listo? Excepto, pues, venda bienes exentos o excluidos. Seré responsable del IVA, pero muy seguramente en la venta de mis bienes excluidos, pues el IVA será cero. ¿Listo? Chicos, ¿dudas hasta ahí? No, profe. No, No, profe. profe. No, profe. Listo, muy bien. Entonces regálenme unos minutos, voy a llamar a asistencia de una vez y ya los dejaré. Yo pensaba que íbamos a terminar el régimen simple de tributación hoy, pero no, y no hay problema. Vamos bien de tiempo para el tema de planeación fiscal. Y bueno, entonces, ojo, ¿qué recomendaciones, perdón, vamos a trabajar para el día de hoy? La recomendación es que por favor diligencien un chat que yo ya les, un foro en la semana 7. Allí hay una preguntita que es bastante sencilla. Por favor, para que la respondan, recuerden que ahí vamos sacando pues la nota también. Entonces, bueno, respondan y respondan el seguimiento, por favor, ¿vale? Entonces, bueno, Alirio Almeida. Presente, profe. Listo, Alirio. Jessica Gabriela. Presente. Listo, Jessica. Jenny Viviana. Presente. Listo, Jenny. Giselle Valentina. Presente, profe. Listo, Giselle. Yasmit Cadena. Presente, profe. Gracias. Dayana Ivonne. Presente, profe. Edwin Alberto. Presente, profe. Gracias, Edwin. Catherine Dayana. Catherine Dayana. Marley. Presente, profe. Listo. Presente. Listo, Marley, gracias. Diana Lisette. Presente. Listo, Diana. Lady Joana. Lady Joana. Johan Sebastián. Presente, profe. Listo, Johan, gracias. Julie Paola. Presente, profe. Listo, Julie, gracias. Jenny Alexandra. Presente, profe. Gracias, Jenny. Silena. Presente, profe. Listo. César Fernando. Presente. Listo, gracias. Entonces, chicos, Catherine Dayana, no escuché que me había respondido, lo mismo Lady Joana. Entonces, esas dos personitas quedarían con falla. Recuerden que cuando tengan, Profe, dime, discúlpeme, a mí no me nombró. ¿a quién? Disculpe, profe, a mí no me nombró. ¿A quién no nombré? ¿A quién, perdón? Nelson Duarte. Espérame. Voy a revisar. Ah, listo, Nelson, no hay problema. Ya no te nombré, pero no te había puesto la falla. Listo. Listo. Entonces, chicos, tengan presente
que si ustedes tienen alguna falla y si tienen pues la justificación, me la envían para quitarles esa falla. ¿Listo? Profe, qué pena, es que se me cayó el internet, no sé si ya me llamó. Si te acaba de llamar, ¿listo? Entonces te va a quitar la Perdón. falla. Bueno. Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, entonces muchas gracias. Recuerden que queda un foro allí para que lo respondan pues de una vez, no se van a demorar más de 5 minutos y respondan porfa el seguimiento de salón de clase y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias por la atención prestada, chicos, y que pasen buena semana y buena noche. Listo, Gracias, profe, profe. gracias. Profe, hasta luego. A ustedes, Gracias, Hasta luego, profe. profe. hasta luego, que descansen, que descansen.